Muy buen día. Vamos a iniciar con nuestra clase de estadística 1. Los temas a abordar son los de la unidad número 1 y los de la unidad número 2 de nuestra plataforma. Bien, empezaremos con los fundamentos de estadística. ¿Qué es la estadística? Bueno, como nos define aquí, la estadística es una ciencia que se encarga de la obtención, clasificación y análisis de datos para describir y proyectar el comportamiento de un conjunto en interés. Esos datos pueden ser de naturaleza discreta continua y de esto dependerá el tratamiento que se les dará. Independientemente de la profesión que ustedes están estudiando, sí, la estadística tiene relación en cada una de estas profesiones. Muchas veces se le da un sentido de tipo social o se le da un sentido de tipo de las ciencias exactas. Lo que siempre queremos es comprobar hechos para los cuales se relacionen con la vida diaria del ser humano. Para eso sirve nuestra estadística. La estadística para su estudio puede estar dividida en alguna de sus dos subramas, lo que es la estadística descriptiva, que como aquí a grandes rasgos podemos ver que la estadística descriptiva ya es la manera en que se presentan los datos que fueron tratados previamente. El alumno puede ver una gráfica y sin saber de qué manera se realizó el estudio para obtener esa gráfica, puede interpretar dicho gráfico, ¿no? Aquí la estadística descriptiva, como su nombre lo dice, describe alguna situación, algún caso de estudio en particular. Por su parte, la estadística inferencial, esta rama de la estadística, se encarga de la construcción de los modelos cuando se plantean desde cero. Aquí uno puede plantear algún estudio estadístico, desarrollarlo, recabar la información, los datos que se requieren, organizarlos, tratarlos y aplicarle algún tipo de fórmulas de tendencia central para que la información sea coherente. Cabe señalar que ambas ramas, tanto la estadística inferencial como la descriptiva, están conectadas. Muchas veces el investigador puede estar en alguna y puede ir hacia la otra, ¿no? Eh, Quizás algunos autores mencionan que la estadística inferencial es el principio de los estudios estadísticos, pero en algunas ocasiones los alumnos pues no parten desde cero, parten desde los resultados. Por citar algún ejemplo, las páginas que encontramos en el Instituto Nacional de Estadística, mejor conocido como INEGI, muchas veces esos datos ya están presentados de forma descriptiva. En ocasiones se desea saber la fuente y algunos de los estudios de los censos que han realizado permiten tener acceso a la fuente de información, a los datos que se levantaron desde un principio, ¿no? O en campo, como se les denomina. En estadística existen dos tipos de variables, las variables continuas y las variables discretas. Las variables continuas, como su nombre lo dice, abarca todos los números que puede haber. Uno pensaría que entre el 1 y el 2, pues nada más de diferencia hay un número. Pero si lo vemos desde la parte continua, como nos marca el ejemplo, entre 1 y 2 existe 1.5, 1.4 y todavía entre 1.4 y 1.5 existen algunas unidades más pequeñas, lo que lo hace infinitamente, ¿no? Poder describir o poder detallar algún valor. En cambio, la forma discreta se refiere a cantidades enteras, ¿no? Esas cantidades enteras a las personas para el estudio no les importa a lo mejor cuántos números puede haber entre 1 y 2, sino simplemente entender o saber que esos números están ahí delimitados o de forma, como su nombre lo dice, discriminados para volver los valores discretos, ¿no? Algunos otros ejemplos que podemos saber de medidas continuas, por ejemplo, es la longitud. La longitud, pues tenemos centímetros, milímetros, metros, hectómetros, kilómetros. Y una manera que nosotros siempre hemos manejado como patrón de referencia es el metro, que es una unidad discreta. Siempre que medimos algunas cuestiones, siempre decimos, esto mide 1,10 m, 1,5 m, y valores discretos para poder acceder a una información más precisa. Los estudios estadísticos
se obtienen a través de fuentes de datos. Estas fuentes de datos pueden ser cualitativas, cuantitativas, cronológicas, geográficas, dependiendo del tipo de estudio y de la forma en que nosotros vamos a obtener la información. Cuando estudiamos poblaciones características de una comunidad, quizás podemos encontrar muchos datos de tipo de cualidad, ¿no? Cualitativos. También podemos encontrar datos cuantitativos. Ahora, si queremos saber qué pasó hace 500 años, hace 1000 años, nuestra fuente de datos serían datos cronológicos, ¿ok? También hay datos geográficos, muchas veces la altitud, la zona donde viven las personas, también modifica parte de los estudios, ¿no? Entonces, la fuente de datos, pues siempre dependerá del de tipo de estudio. En estadística existen dos conceptos importantes, población y muestra. Población se refiere al universo, ¿sí? Toda el área que queremos abarcar, todas las personas que queremos abarcar. Obviamente en estadística, abarcar toda la población en un estudio estadístico, pues implica inversión de recursos humanos, recursos económicos, recursos materiales, lo que eleva los precios de algún estudio estadístico. Ahora, para que saber o minimizar los costos de ese estudio estadístico, se realizan muestras. Como nos dice ahí, es un subconjunto de la población. Este subconjunto es una representación de la población. Cabe mencionar que hay poblaciones de tipo finitas o infinitas, eh, y pues ya la muestra se toma dependiendo de esas poblaciones, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de población finita. Por ejemplo, la sangre del cuerpo humano es una población que está dentro de nuestro cuerpo, sabemos que está limitada, y una muestra sería algún análisis clínico, ¿ok? Ese tubo de sangre que le sacan en el análisis de clínico puede determinar, ¿sí? La enfermedad de alguna persona o cuestiones así. Entonces, son, por citar algunos ejemplos. Ahora, la forma en que se recaba la información se llama muestreo, ¿ok? El muestreo se basa en cómo se recuperan o cómo se obtienen los datos. Podemos tener el muestreo probabilístico, muestreo no probabilístico, muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado. ¿Sí? Dependerá en gran parte del tipo de estudio que vamos a realizar. Y también para tener la noción, muchas veces en los estudios o cuando estamos viendo ya aquellos ejemplos de estudios estadísticos que hemos visto, nos menciona el tipo de muestreo que utilizaron para obtener la información. Cabe señalar que dentro del muestreo existe algo que es el error muestral. La estadística, muchos autores definen que no es 100% segura, es 99.97% segura, debido a que en algún momento algunos datos pueden ser omitidos, ¿no? No sin esto, quitaré el mérito de que la estadística nos va a llevar a la toma de decisiones.